Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. El calendario marca 3 del 3 de este 2026. Martes 3 de este 2026. Estamos en el cuarto día de la incursión militar de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Yo diría una invasión, igual un ataque, puede llamársele otro igual una guerra, el nombre que usted prefiera a un conflicto armado, del cual expresamos nuevamente, no es que nos sintamos a favor de poderlo hacer. Sé que si encontramos justificaciones, vamos a encontrar muchas, empezando porque esta dictadura teocrática ha masacrado a su propia gente. Ya ni hablar de los derechos humanos, se pasan ahí por donde usted ya sabe, y les importa muy poco tanto la mujer adulta, la mujer adolescente, ni la niña. Gente que tiene ciertas tradiciones islámicas extremistas, las cuales no son compatibles con Occidente. Y podríamos estar en acuerdo en muchos otros factores, los cuales hacen que Irán no sea agradable a nuestros ojos. Pero de ahí a llevar adelante una incursión militar, la cual estamos viendo, no parece que vaya a terminar tan fácil como se está prometiendo. Esperemos que sí. Pero entendemos que de por medio habrá siempre gente que esté en medio del fuego cruzado, que pues nada tuvo que ver, no tiene nada en contra ni del pueblo de los Estados Unidos, ni de la gente que tal vez pueda estar allá del pueblo estadounidense. Sin embargo, van a haber muchas vidas que se van a perder. Hasta ahora se está cuantificando la vida de soldados estadounidenses. Hasta esta mañana se hablan de 6, ya no son 4 los soldados estadounidenses que han perdido la vida. Nuestras sentidas condolencias para los familiares de los soldados, no solo de los que han perdido la vida, sino también de aquellos que tal vez en medio de estas incursiones militares están heridos, están siendo atendidos. Muchos de ellos tal vez están simplemente confundidos, algunos también podrán estar temerosos. Sin embargo, nuestras oraciones a nuestro ejército de los Estados Unidos, nuestras oraciones con sus familiares. Vamos a ir detallando poco a poco cómo es que se va llevando adelante en cuanto a los últimos registros que se da a conocer. Por ejemplo, lo último que se sabe, la operación militar contra Irán entró este martes en su cuarto día con misiles y cohetes intercambiados por los combatientes. Durante la noche, Israel ha anunciado el inicio de una invasión terrestre del Líbano para negar áreas estratégicas a Hezbollah. No nos olvidemos que de este lado de la frontera, en el Líbano, por muchos años, Irán ha financiado esta dictadura teocrática, ha invertido millones de dólares para poder armar a este grupo terrorista de Hezbollah, y que en muchas oportunidades anteriores ha mostrado una lealtad a esta dictadura teocrática. Bueno, vamos a ver en qué va a terminar esto, porque parece que más allá de suavizar los ánimos o de hacerle entender a la gente que, hay que liberarse de una dictadura teocrática, pues parece que los terroristas lo único que estaban buscando era un pretexto para empezar esto que llaman su yihad, su guerra santa, o como mejor lo entiendan. También entre los últimos informes dice que Grenell dice que el conflicto con Irán demuestra la importancia de que Estados Unidos adquiera Groenlandia. El ex embajador de Estados Unidos en Alemania y actual presidente interino del Centro Kennedy, Richard Grenell, dijo que la mediocre respuesta de los aliados de la OTAN a la operación Furia Épica en Irán demostró que el presidente Donald Trump tenía toda la razón en que Estados Unidos debería tener el control sobre Groenlandia. Groenlandia se encuentra actualmente bajo el control danés,
que ha ejercido cierto control sobre la isla durante siglos. La administración Trump ha argumentado que Copenhague no ha logrado desarrollar las defensas de la isla, las cuales, según afirma, serán cada vez más importantes para contrarrestar las amenazas de países como China y Rusia. También el Reino Unido ha desplegado un buque de guerra en Chipre tras un presunto ataque con drones iraníes contra la base británica de la RAF Akrotiri en Chipre. El domingo por la noche, el primer ministro Sir Keir Starmer ha anunciado que el Reino Unido desplegará helicópteros con capacidad antidrones y el destructor de defensa aérea tipo 45 HMS Dragon en la región. Esto siguió al despliegue de recursos navales de Francia y Grecia en medio de ataques indiscriminados iraníes en el Golfo y más allá. También la China comunista está presionando por un alto al fuego en una llamada con Israel. El ministro de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, Wang Yi, habló por teléfono hoy con su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, e instó a un cese inmediato de las operaciones militares para evitar con una mayor escala y pérdida de control del conflicto. Eso es lo que dice un comunicado de Beijing. China, que depende significativamente de Irán para sus importaciones de petróleo, añadió que se opone a cualquier ataque militar lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán. La fuerza no puede resolver realmente los problemas, al contrario, traerá nuevos problemas y graves consecuencias a largo plazo, es lo que dice el Partido Comunista Chino. Bueno, mi pregunta siempre va a ser, ¿y quién es China para decir a Estados Unidos qué es lo que tiene que hacer? Sería bueno que China dejara de financiar al terrorismo, porque de hace mucho se viene denunciando que en Irán, más allá de que estén o no y se pueda probar, por supuesto, las armas nucleares, las cuales se está señalando y el motivo por el cual es la incursión, no nos olvidemos que Irán tiene décadas financiando al terrorismo. Ahí está la prueba que le menciono, el grupo Hezbollah. Han estado financiando al Estado Islámico, usted recordará también, no hace mucho, durante la administración de Barack Hussein Obama, porque es que Estados Unidos también pudo apoyar estas incursiones para acabar con el Estado Islámico. ¿De dónde venía todo el dinero? De la venta de petróleo de Irán. Entonces, si China es un socio comercial estratégico con Irán, ¿cómo es que nosotros podemos simplemente agachar la cabeza y decir, bueno, ¿sabe qué, China? Usted tiene toda la razón y nosotros vamos a hacer lo que usted diga y aquí nomás no ha pasado nada, usted siga recibiendo su petróleo iraní? No. Y además China, le vuelvo a insistir, por donde quiera que usted lo vea, una China comunista o ese Partido Comunista Chino es un competidor totalmente desleal, del cual no podemos esperar nada bueno, pero nada bueno. Hasta el día de hoy, yo entiendo que esta guerra de Ucrania con Rusia no se va a alcanzar la paz en la medida que China siempre esté favoreciendo a Rusia. Son aliados. No solamente aliados estratégicos comerciales, son aliados militares. Esa pequeña parte, bueno, ni tan pequeña parte del mundo, donde además cuentan con una gran cantidad de seres humanos, es un conflicto que tarde o temprano, créanme, y creo que esta puede ser una oportunidad, ya cuando uno va revisando el tablero geopolítico, tarde o temprano, y mucho más ahora que todo va a estar tan tenso, va a ser la oportunidad para que China termine reventando a la gente de Taiwán y se quede con la isla. Puede usted apostarlo, se lo estoy diciendo, vamos a ver, el 3 de marzo de este 2026, eso va a venir tarde que temprano. Sin embargo, tienes a una China beligerante que viene a decir un cese al fuego. ¿Un cese al fuego con quienes están promoviendo el terrorismo? ¿Quienes utilizan la venta de su petróleo para financiar a grupos extremistas? Bueno, yo entiendo que no. Y esperemos de que también Estados Unidos entienda que no puede sentarse en una mesa de negociación cuando hay personas que por detrás lo único que están haciendo es socavar esto que entienden es la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. En más informe, dice por aquí, la FDI atacan los sitios de producción de misiles iraníes. Las fuerzas de defensa de Israel
afirmaron haber llevado a cabo una serie de ataques aéreos en Teherán que impactaron sitios utilizados por el régimen para la producción de armas, con énfasis en las instalaciones de producción de misiles balísticos. La FDI también afirmó haber atacado docenas de lanzadores y almacenes de misiles balísticos en la Isfahán, según lo que ha informado el Times de Israel. Bueno, antes de avanzar con esto y también de no mencionarlo, porque hay bastante que tenemos que ir tocando sobre esto de los ataques que está haciendo Estados Unidos con Israel a Irán, déjenme decirles que en medio de toda esta convulsión, porque ante el ataque, Irán también está haciendo un contraataque y está atacando zonas que son importantes para los Estados Unidos, pero a los vecinos. Ahí tiene usted el ataque que ha hecho a Qatar. Y seguramente muchos aliados o igual vecinos de la región están siendo ahora mismo atacados. Y en medio de toda esta confusión, le digo, vea usted bien todas estas piezas de rompecabezas en el tablero geopolítico. Tienes a una Francia, hace unas horas nada más, salir todo con el pecho inflado, mostrando no solo un buque, un submarino nuclear, sino públicamente diciéndole al mundo que van a incrementar su capacidad nuclear. Si Francia lo hace sin ningún tipo de señalamientos, cuestionamientos y peor aún, sale un presidente a mostrarse que no le interesa lo que vaya a decir el resto de las personas, con más razón, un individuo como el presidente, o más bien el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, seguramente va a tener también una autoridad moral dada por él mismo para poder decir, es más, ya ni siquiera decir, ¿para qué lo dicen? Avanzar con su armamento nuclear. ¿Usted cree que China no está desarrollando armamento nuclear también? Teniendo un vecino como lo es Rusia, que es uno de las naciones en el mundo que tiene más armamento nuclear. Le digo, por donde usted lo vea, esto se va a complicar más allá de lo que vienen prometiendo los políticos, o en este caso el presidente Donald Trump, de que esto no va a pasar de las 4 semanas. Estamos en el 4º día y tal vez nos estamos adelantando. Y tal vez nos estamos precipitando al dar un vaticinio que seguramente también quienes son seguidores, quienes son conservadores, quienes son republicanos, quienes son magas fervientes, no querrán escuchar. Pero también tenemos que poner un poco de cordura y también tenemos que poner objetividad más allá de los apasionamientos políticos, filosóficos que tenemos. En esta guerra parece que hay bandos ganadores y bandos perdedores, que parece que estuvieran simplemente alineados en una bandera o la otra, como si se tratara de un partido de fútbol, en el cual le hacemos porras al que va ganando, al que va metiendo los goles. Y en medio de la euforia que nos arrastra, se nos olvidan cosas que son muy importantes. En una guerra nadie gana. ¿Quiere que le diga cómo? Mire, aquí tengo datos muy interesantes que, por ejemplo, muestran de cómo quienes realmente se están haciendo dinero son otras personas. Por ejemplo, los gigantes de la industria de la defensa son los que se están beneficiando con esta escalada del conflicto de Irán. Los contratistas, dice acá, de defensa están ganando en Wall Street, ya que la incertidumbre de una guerra con Irán y la creciente tensión en Medio Oriente continúan impulsando ganancias sustanciales en el mercado de valores. Si bien los precios del petróleo subieron más alto el lunes, subiendo más del 6% por temores a una escasez de suministro global, las empresas que construyen equipos militares no se quedaron atrás. Lockheed Martin y RTX, anteriormente conocidas como Raytheon, ganaron 3.3% y un 4.7% respectivamente. Sí, parece mentira, ¿verdad? Pero no, ahí están. Hay gente que sí se está beneficiando, hay gente que se está lucrando con la guerra. Y muchas personas no ven esto, pues claro,
Porque para algunos es inconveniente esta verdad. ¿Por qué es inconveniente? Porque algunos tienen sus inversiones y están haciendo dinero. Pero están haciendo dinero a costa del sufrimiento. Y créanme, yo sé que los números y la matemática son fríos, que no entienden de amor, no entienden de compasión, de humanidad. Pero hay gente que va a quedarse callada viendo cómo si tiene, o por supuesto, si tiene sus fondos de inversión, sus ahorros, tienen fondos de inversión dedicados a seguridad, entre comillas, o apoyando las guerras, toda la industria metalúrgica. Y esta gente va a quedar callada, no va a poder opinar. No va a poder decir, estoy en contra, porque ahí están sus ganancias, aumentando gracias a una guerra que, como le digo, difícilmente veo que esto se vaya a terminar en 4 semanas. Estoy esperanzado en que termine antes, como lo ha prometido el presidente Donald Trump. Pero vamos a ver. Las acciones de Northrop Grumman subieron más alto y terminaron el día con un alza de aproximadamente el 6%, mientras el promedio industrial Dow Jones cayó un 0,2% y el Standard & Poor's 500 cerró sin cambios. Los 3 contratistas de defensa más grandes del mundo alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas, esto según un informe de Barron's. Las principales compañías de armas se están beneficiando de los ataques estadounidenses en Irán durante el fin de semana, pero han visto un viento de cola constante desde junio, cuando Estados Unidos atacó por primera vez las instalaciones nucleares del país, o sea, de Irán. En los últimos 9 meses, Northrop Grumman se ha disparado un 46%, mientras Lockheed Martin ha ganado un 40%. Las acciones de RTX ha subido aproximadamente un 45%, con un precio de acción de $145 a fines de junio, $212 el lunes. Las ventas de la compañía, escucha estos datos, $88.600 millones en 2025, representan un crecimiento de aproximadamente el 10%, solo el 10%, con respecto al año anterior. En 2024, RTX reportó ventas de $80.700 millones y $68.900 millones tan solo el año pasado. ¿Qué le parecen las cifras? Nomás para que usted tenga más o menos una idea. Pero hablemos un poco del petróleo. ¿Le parece? Mire, lo que nosotros decíamos, ¿no? El petróleo y el gas se disparan ante los ataques de Teherán a la industria petrolera del Golfo. El precio del gas en Europa escala más de 40% ante el cierre de la producción qatarí, mientras el Brent avanza 7,25% hasta los $77.7. Por segunda vez en poco más de 4 años, la dependencia energética de Europa amenaza las costuras económicas del continente. El caos en el Golfo Pérsico, provocado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y la respuesta de Teherán está disparando el precio del petróleo y sobre todo del gas natural ante las crecientes amenazas sobre el suministro. La referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF, negociado con Países Bajos, se dispara un 40.8% ante la paralización de la producción anunciada por Qatar. El Emirato, segundo exportador de gas licuado del mundo, ha detenido la industria al ser atacada por un dron iraní la terminal de portuaria Ras Laffan. Además, a última hora de este lunes, ayer, la Guardia Revolucionaria iraní ha ordenado el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora, algo que mucha gente no le va a decir, y le digo, es bastante complejo cuando uno ya trata de entender no solamente la jerga, el lenguaje económico, el lenguaje comercial, ya sea de Wall Street, pero más importante y propiamente cuando se habla sobre el tema del petróleo. Hay muchos mitos, hay muchas mentiras que se manejan con relación a los precios del petróleo. Y le digo, he buscado la forma de cómo hacer que cuando uno va leyendo los libros y trata de hacerlo lo más digerible posible. Por ejemplo, si usted se toma el tiempo de leer algunos libros de este asesor financiero, creo que es muy conocido para muchos, Robert Kiyosaki, es el que escribe el libro Padre Rico, Padre Pobre, además de ser unos con su esposa, Kim Kiyosaki. Son personajes que no solamente conocen muy bien de las inversiones en bienes raíces, sino saben cómo diversificar sus inversiones.
Pero en uno de los libros que me parece muy interesante, él explica, Robert Kiyosaki, cómo funciona este tema de la especulación de los precios del petróleo. Y mucha gente desconoce. Sin embargo, tenemos que ir viendo en qué parte de toda esta línea que yo llamo, es una línea de sucesión de responsables, es que se permite esta gran mentira de que cuando estamos viendo que, por ejemplo, hay un conflicto como este, automáticamente suben los precios del petróleo. Mi pregunta es, y esto también lo invito a que usted investigue, no vaya a creerme, porque yo también soy otro neófito lector que lo único que he tenido es interés por encontrar información que me ayude a ir uniendo pedazos del rompecabezas. Mi pregunta, ¿cómo es eso de que la bolsa de valores, cuando compra, por ejemplo, el petróleo, lo está comprando muchas veces a futuro? O sea, sobre un petróleo que todavía no ha llegado. Usted puede revisar los datos, no es una mentira, no es un invento. Pero incluso, cuando hablamos, por ejemplo, de la compra del petróleo de Estados Unidos a cualquier país productor de petróleo, a los de la OPEP, que te están vendiendo los barriles, que lo están fabricando, lo están produciendo y te lo están mandando, te lo están vendiendo o te lo están comprando más bien a un precio, ¿verdad? Y se supone que Estados Unidos también al momento de comprar tiene una gran cantidad de reservas. ¿Para qué? Para poder estabilizar el mercado. Usted recordará que en algún tiempo, mientras hacíamos este programa, denunciábamos cómo la administración de Joe Biden estaba sacando petróleo de nuestra reserva para poder nivelar los precios del petróleo, que su mala administración y obviamente también los efectos del COVID-19, la pandemia que cerró de forma dictatorial los negocios, hicieron caer las economías, pues había que ir viendo cómo se podía nivelar. No digo que esa era una buena decisión. El problema era que por tratar de salvar una mala decisión económica de los Estados Unidos, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es una mala decisión del gobierno de los Estados Unidos durante la administración demócrata de Joe Biden? Porque siendo un país que puede generar su propia energía, no perfora. ¿Y por qué no perfora en el país? Porque está amarrado a un acuerdo, esto que llamamos el acuerdo climático, el New Green Deal, que lo único que quiere es ver cómo acabar con las industrias de los países de primer mundo, empezando por Estados Unidos. Y creo que por demás conocido está que Estados Unidos ha tenido un gran auge y crecimiento económico precisamente porque paga por una energía barata. Puede ser el carbón, pero sobre todo el petróleo. ¿Usted tiene una idea de cuántos millones de automóviles todos los días se mueven en este país? ¿En todas las carreteras, en todas las autopistas de los Estados Unidos? Haga números. Y compare ahora los precios que nosotros pagamos por galón aquí, por galón, y trate de compararlos con los que paga en Europa. Para que usted tenga una idea también de por qué el crecimiento de los Estados Unidos es como es. Y es gracias a que tenemos la producción, o pagamos más bien, por una gasolina barata o carburantes baratos en general. Pero entonces, si tú te unes a este New Green Deal en nombre de salvar el planeta, que además ni siquiera es una estrategia correcta utilizada desde el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, porque esto del cambio climático, como lo ha dicho el mismo presidente Donald Trump, es una farsa. O el planteamiento de que es el cambio climático antropogénico que sale desde las Naciones Unidas, es una farsa. Pero entonces, vayamos viendo para poder ir analizando mejor. Se supone que se hace una compra, por decirle simplemente hoy o hace una semana. Algunos, de lo que compra el gobierno de los Estados Unidos se deja para la reserva, para poder precisamente en un momento de emergencia tener reservas que nos puedan permitir moviendo tanto interna como externamente a nuestro ejército y lo demás. Pero ahora, los especuladores, cuando se compra el petróleo, por ejemplo, vamos a decir, se ha comprado hace 3 meses el petróleo. Ese petróleo que todavía se está refinando, que todavía se está trabajando para después ponerlo en los gas stations, en los surtidores, en las gasolineras del país, ha tenido todavía un proceso. Sin embargo, mire cómo es el engaño. Y yo lo invito a que usted también pueda ser parte de quitarse la venda. Yo entiendo que en este país es la libre oferta y la demanda. Pero fíjese la especulación.
Tenemos petróleo comprado de hace mucho tiempo que se está trabajando en las refinerías, que se ha comprado a un precio barato. Sin embargo, los especuladores de Wall Street y el resto de la nación, porque en esto también tenemos que culpar a quienes son los que propagan bulos o a los que propagan el miedo y a través del miedo hacen entenderle a la gente que está bien lo que está pasando y no está bien. Los principales medios de comunicación son los principales responsables de no explicarle al pueblo estadounidense y al mundo en general de cómo funciona la especulación sobre los precios del petróleo y la compra del petróleo, la puesta del petróleo ya en el mercado para su utilización como gasolina o igual diésel. Se supone que ese petróleo comprado hace mucho tiempo, todavía refinándose, trabajándose, ha venido con un precio. ¿Cómo funciona entonces esta idea lógica que nos plantean los principales medios de comunicación, los políticos y cualquiera, de que si hoy está comenzando la guerra, entonces si compraste, y le voy a poner solamente un ejemplo, si tú compraste el barril de petróleo, el barril, a $50, y ojo, no es que $50 todo lo que está en ese barril es el costo de la gasolina, no. Todavía hay que sacarle muchos derivados. O sea, además del beneficio que le sacan para poder extraer la gasolina, hay residuo del polietileno. Usted me imagino que sabe lo que estoy hablándole. Esos residuos de plástico o lo plástico, todo lo que es plástico que hoy tenemos que forma parte casi de la mayoría de las cosas que tenemos en casa, todo eso es parte del residuo del polietileno que queda del petróleo. O sea que además de lo que nosotros ya vamos a pagar en gasolina o igual en diésel, de la purificación, el procesado y todo lo demás, todavía les queda más de la mitad de la ganancia del residuo. Sin embargo, al mundo le hacen creer que una vez que se dice, bueno, los precios del petróleo, porque hay una amenaza de que ya no va a haber más suministro. Pero fíjese cómo funciona. Un petróleo comprado hace mucho tiempo, que todavía se está procesando, se está refinando y seguramente va a tardar todavía en llegar al mercado, comprado a un precio hace tiempo, ahora porque estamos en una situación de guerra, automáticamente ese día sube para todos. Y alguien dice que ahí eso está bien. Y alguien, un tata grande de arriba, decide y dice, no, el precio del petróleo ya no puede estar en $2.60, no va a estar en $2.50 el galón, $2.50 el galón. Ahora tiene que estar en $3.19, en $3.20. Simplemente porque estos especuladores lo decidieron. No porque el mercado así lo diga. No, el mercado no está decidiendo ahora. El mercado decide, o por lo menos el mercado cuando es orgánico, decide en base a la oferta y la demanda. Y generalmente estos procesos naturales se ven muy normal cuando hay o un excesivo frío o hay exceso de calor. Entonces, la demanda y la oferta mueve el mercado orgánico. Pero esto no es orgánico, esto es preparado. Esto es manipulado. Aquí hay manipulación en los precios del petróleo. Sin embargo, tienes a los principales medios de comunicación alertando, asustando a la gente con el tema de los precios del petróleo. Entonces la gente asustada, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de tomar esto para analizarlo, lo toma como miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo? Te hace pensar. Lo primero que te hace es pensar en ese temor de que, ¿y si mañana no hay petróleo? ¿Y si mañana no tengo el suministro? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo hago funcionar mi negocio? ¿Cuál es la primera reacción que tenemos ante el miedo? Sí, prevención, yo me imagino. Entonces, de forma preventiva, pero basado en el miedo, tú vas y empiezas a conseguir en algún lugar donde tú puedas acumular gasolina. Ya ni siquiera el precio. Ya ni siquiera te fijas el precio. Lo que tu miedo te está llevando es a pensar, ¿y si mañana no tengo dónde lo almaceno? Y entonces esto hace que exista ya no un movimiento natural de oferta y demanda, sino basado en el miedo, la gente sale a comprar más. Entonces, la gente, quienes manejan el sistema dicen, pues la gente está pidiendo más, hay más demanda. Reduzcamos la oferta. ¿Para qué reduces la oferta? Para que si el precio está costando, por ejemplo, $2.50 el galón, entonces pueda subir a $3. Y si vuelves a bajarle un poquito la producción, o por lo menos la oferta,
entonces te puedes dar el lujo de venderlo a $3.50. ¿Se da cuenta? Ahora, trate de multiplicar los miles de millones de galones de gasolina que se consumen por día en los Estados Unidos. Y que ese pequeño porcentaje, ni tan pequeño, ¿no? Imagínense que en tan solo una semana los precios del petróleo, de lo que estaban en 2.60, ahora está en 3.19, 3.20 centavos. Estás hablando de 70 centavos de incremento por galón. Ahora multiplica por los millones de litros de gasolina que se consumen a diario en los Estados Unidos y vas a ver que aquí existe gente que se beneficia no solo con las armas, la venta de misiles, o sea, toda esta industria de la guerra, sino hay especuladores que se aprovechan de la situación para manipularlo y traer los beneficios hacia ellos. Es para analizarlo. Y le digo, cuando uno ve a profundidad, en una guerra no ganamos nosotros. Solamente se forra de dinero los que manejan la industria energética, los que manejan la parte política. En el fondo, al final, el que siempre pierde es el de la clase media. A ver, déjeme pasar, porque me parece que es muy interesante seguir avanzando con este tema de la guerra. El Comando Central de los Estados Unidos ha publicado imágenes de ataques a sitios de lanzamientos de misiles y lanzadores móviles iraníes. Este comando lo ha publicado en su página oficial, usted también lo puede encontrar, sobre todo en X. Ha publicado más imágenes de ataques de los Estados Unidos contra sitios de lanzamiento de misiles iraníes, mientras la operación Furia Épica sigue en curso y el ejército estadounidense intenta paralizar las capacidades ofensivas de Irán. Bueno, hay bastante imágenes y como ayer se lo he estado mostrando, pues hoy también siguen saliendo estas imágenes que, claro, quieren mostrar al pueblo de los Estados Unidos que hay un vencedor, hay una parte que está venciendo y hay una parte que pues está logrando objetivos. Lo que a mí me parece realmente preocupante es una declaración, es un informe en realidad que sale del Daily Mail de una declaración que hace el secretario de Estado Marco Rubio con relación a la guerra. En algún momento yo me imagino que tendremos que hablar de forma objetiva. No le voy a hablar de forma imparcial porque ya usted sabe cuál es mi postura, pero por lo menos de forma objetiva. Y mucho de esto le molesta a la gente que tiene una afinidad muy, muy fuerte con la parte de los judíos. Y en lo que va de mi parte, no es que yo tenga algo en contra de la comunidad judía. No. Yo tengo muchos cuestionamientos contra el Estado sionista de Israel, que no es lo mismo que el pueblo judío. Una declaración que hace Marco Rubio, yo creo que más de uno nos va a dejar pensando. Mire, Estados Unidos, dice este artículo del Daily Mail, Estados Unidos lanzó ataques preventivos contra Irán después de enterarse de que Israel estaba a punto de atacar y las tropas estadounidenses en la región enfrentaban una amenaza inminente de represalias. Lo dijo el mismo secretario de Estado, Marco Rubio. Esta revelación lo hace en el Capitolio, ante el Congreso, donde informó a un pequeño grupo de líderes del Congreso sobre la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Escuche esta declaración. Había una amenaza absolutamente inminente. Y la amenaza inminente era que sabíamos que si Irán era atacado y creíamos que lo sería, nos perseguirían de inmediato y no íbamos a quedarnos de brazos cruzados sin responder. Rubio afirmó que el Departamento de Guerra determinó que una postura defensiva tras un ataque israelí solo expondría a Estados Unidos a más bajas. 5 soldados estadounidenses han muerto en combate hasta la fecha. Actualizamos, son 6. Fuimos proactivos y de manera defensiva para evitar que causaran mayores daños, es lo que afirmó. Estamos hablando del secretario Rubio. También dijo, si no lo hubiéramos hecho, se habrían celebrado audiencias en el Capitolio sobre cómo sabíamos de que esto iba a suceder y no actuamos preventivamente para evitar más víctimas y más pérdidas de vidas. Por supuesto, esto ha indignado no solo a demócratas, igual a republicanos.
Las declaraciones del secretario Rubio indican que Israel puso en peligro a las fuerzas estadounidenses al insistir en atacar, reaccionó el congresista Joaquín Castro Enex, y la administración fue cómplice, se unió a una guerra o a su guerra en lugar de disuadirlos. El comentarista conservador Matt Walsh escribió: así que nos está diciendo sin rodeos que estamos en guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es básicamente lo peor que podría haber dicho. Claro, y es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Matt Walsh. Por eso le decía, y en muchos de nuestros programas hemos sido críticos. El Estado sionista de Israel tiene una influencia muy fuerte en nuestro Congreso de los Estados Unidos. Tiene un asesor por cada representante en el Congreso. Y a raíz de esto, casi siempre tienen o se salen con la suya para que del dinero de los contribuyentes salga dinero para financiar a Israel. 2,000 millones de dólares creo que es la base que constantemente se manda. Haga cifras, haga números. Pero sobre todo, pregúntese de forma objetiva, neutral. ¿Por qué nosotros le debemos o le deberíamos al Estado sionista de Israel que le estemos pagando? Y ahora viene esta confirmación que es realmente lapidante para la administración del presidente Donald Trump. Porque, en otras palabras, el secretario Marco Rubio nos está diciendo que nos vimos forzados a entrar en una guerra porque de todos modos Israel no iba a dar marcha atrás. Y al momento que iba a atacar a Irán, automáticamente íbamos a ser blanco, íbamos a ser objetivo de ellos y estaríamos rindiendo cuentas o estaríamos en audiencias del Congreso de por qué no actuamos de forma preventiva para proteger a nuestros soldados. Muchos factores se han ido uniendo y yo lo entiendo porque uno tiene que revisar también la información. Había un acuerdo firmado o un mal acuerdo firmado por la administración de Barack Hussein Obama y adicionalmente a ello una liberación de millones de dólares por parte de Joe Biden para los iraníes. Solamente sirvió para financiarlos. Solamente sirvió para fortalecer su fábrica de terroristas. Entonces, de todos modos, el presidente Donald Trump tenía que tomar una decisión, y lo puedo entender, en cuanto al tema nuclear. Pero de ahí a que nuestra decisión soberana de iniciar una incursión militar en Irán queda totalmente comprometido con la declaración del secretario de Estado Marco Rubio, al decir que Israel prácticamente está por encima de nosotros y que el Estado sionista de Israel tiene la capacidad de actuar en nombre de los Estados Unidos. Yo sé que esto para muchos debe ser muy doloroso escucharlo. Y seguramente mucha gente que es maga no querrá oírlo de esta manera. Los que son fervientes seguidores del presidente Donald Trump también querrán hacer oídos sordos, se enojarán, nos cancelarán el programa, simplemente nos van a dejar de ver o se van a quitar la suscripción. Pero en este programa no podemos simplemente ignorar lo que está pasando. Y además, no es una declaración así al aire. Es una declaración ante el Congreso de los Estados Unidos. La pregunta será, ¿ahora tendrá validez lo que el presidente ha dado como actualizaciones tanto el sábado en la madrugada, hablando sobre la incursión militar de los Estados Unidos con Israel en Irán? ¿Y ahora tendrá validez, es mi pregunta, de lo que ha mencionado el presidente Donald Trump? Cuando todavía vuelve a salir este informe de que no existe evidencia creíble de que Irán iba a atacar a los Estados Unidos. Claro, Marco Rubio quiere desligarse de toda la responsabilidad al decir la verdad, y yo entiendo que esta es una verdad. De que Estados Unidos realmente no tenía la forma precisa, creíble, yo diría, para poderle creer de que realmente Irán nos iba a atacar.
Claro, en el papel pues se aguanta todo, pero en la realidad para que Irán venga hasta nuestras fronteras y trate de atacarnos, eso es imposible. Ahora, tenemos bases militares por allá y seguramente pueden ser una amenaza para atacarlos primero. Sí, esa puede ser una amenaza real. Pero aquí la verdad sale a través de la boca del mismo secretario de Estado. Si no hubiera sido por la insistencia de Irán, o más bien de Benjamín Netanyahu, que está a la cabeza del Estado sionista de Israel, Estados Unidos no se hubiera visto en la necesidad de entrar en esta incursión militar. Y ahí es donde tenemos que entrar en una profunda reflexión, con mucha neutralidad y con mucha objetividad. Ya el paso está dado. Ya eso de que hubiera, no hubiera sido, ya eso es pasado. No hay vuelta para atrás. Esto ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Está en marcha. Y tenemos ya posturas, o por lo menos las explicaciones que tal vez necesitábamos saber. Ahora, llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Hay que mirar de aquí en adelante. Ahora, ¿qué se va a hacer ante esta declaración de Marco Rubio? Porque fíjese, está creando un ambiente dentro de ese bloque sólido que ha apoyado o representado al presidente Donald Trump. Mire, usted recordará que en su momento Tucker Carlson, un periodista al cual respeto, igual Megyn Kelly, otra periodista al cual yo también, bueno, le digo, o sea, hay personalidades de personalidades y además que arrastran millones de seguidores. El presidente Trump ahora está contraatacando a los críticos dentro del movimiento MAGA que critican la campaña como una traición a sus principios de larga data de Estados Unidos primero. En una acalorada llamada telefónica con la periodista Rachel Bate de Inner Circle, Trump hizo caso omiso a las crecientes críticas provenientes de sectores de la coalición MAGA sobre su decisión de lanzar una masiva campaña conjunta de bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Creo que MAGA es Trump. MAGA no son los otros dos, es lo que dijo Trump refiriéndose directamente a Kelly y Carlson. MAGA quiere que nuestro país prospere y esté seguro y a MAGA le encanta todo lo que hago. Este es un desvío que debemos tomar para mantener nuestro país seguro y a otros países seguros, francamente. Esa es la respuesta que tenemos del presidente Donald Trump. Y seguramente, como Megyn Kelly, igual que Tucker Carlson, aunque ya hemos visto a Tucker Carlson ir muy, pero muy en contra del presidente Donald Trump. Ya no podemos decir de hace varias semanas, incluso el año pasado, que Tucker Carlson todavía seguía siendo un aliado estratégico del presidente Trump como lo fue para su reelección. No, ya no. Pero más allá de lo que pueda representar la opinión, no solo de Tucker Carlson, de Kelly o igual de la misma Candace Owens, o muchos otros del partido MAGA, se le está olvidando al presidente Donald Trump que la base principal de Make America Great Again es America First. Y es ahí donde seguramente son las visiones políticas o filosóficas las que van a mantener separado o no a lo que es este bloque duro de MAGA. ¿Cuál es la preocupación realmente de fondo? Más allá, y le vuelvo a insistir, la guerra ya se ha iniciado. Los ataques todavía continúan y vamos a ver si la promesa se cumple de que no va a pasar de 4 semanas. Aquí el problema es que las elecciones de medio término están tan pronto como a la vuelta de la esquina. Y se lo vengo diciendo desde antes que el presidente Trump se sentara otra vez en la oficina oval. Porque parece mentira, pero el tiempo pasa muy rápido. Y acciones traen consecuencias. Más allá de que hoy pueda usted o no estar de acuerdo con esta incursión militar, habrá muchos cuestionamientos seguramente de aquí hasta noviembre. Pero ¿cuánto de la base real, el fuerte que tiene el presidente Donald Trump, que es Make America Great Again, toda la base MAGA, que ahora en vez de verse unida, sólida, va a mantenerse de esta manera hasta noviembre?
Y le digo, parece mentira, pero esta ilusión de que todavía el Partido Republicano tiene la mayoría en el Senado y tiene la mayoría en la Cámara de Representantes es un espejismo. ¿No me lo cree? Revise cómo votan algunos de los republicanos. Votan demócrata. Y si hay una diferencia marcada entre el partido de gobierno o el Partido Republicano con la oposición, que son los demócratas, es que los demócratas siempre actúan de forma vertical. No cuestionan lo que dicen de arriba, no se cuestiona y ellos votan en consecuencia. El partido que está fracturado, aunque esté haciendo gobierno, es el republicano. Porque existe una base muy del Deep State que son antitrumpistas y lo dicen abiertamente. Hay una base que, por las reacciones que ha generado la mala administración demócrata, se han pasado para el Partido Republicano, pero no necesariamente están de acuerdo con todo lo que hace el presidente Donald Trump. Y tienes una base MAGA, el movimiento MAGA, que no es un partido político, es un movimiento de la clase media, que ante este tipo de decisiones o incursiones que van en contra también de lo que significa la promesa de campaña de paz, pues entonces se puede ver comprometido. El Partido Demócrata está unido, puede que no sea la mayoría, puede que sean extremadamente liberales, muy radicales en sus políticas que están apoyando. Sin embargo, si hay algo que les tienes que reconocer es que están unidos en el Congreso y en el Senado. Los republicanos no lo están, no del todo. Y si cada vez se abren grietas y cada vez existen orificios por los cuales pueden haber fugas de apoyo, ¿cómo llegas fortalecido a uno de los encuentros de votación más importantes para esta administración? Que ha avanzado mucho en su promesa de campaña, sí, pero le falta todavía cosas muy importantes que sin el peso del poder político en el Congreso no va a poder avanzar. Vamos a ver cómo es que escala o se reduce o realmente termina en 4 semanas como lo propone el presidente Donald Trump de esta guerra. Ahora lo importante será cómo también se mantiene ese capital político sin estar simplemente diciendo pues que, por ejemplo, 2, 3, 4 actores que estén en contra de la incursión militar o que también son personas que abiertamente cuestionan al Estado sionista de Israel, ¿qué tanto de esa base hoy se va a mantener hasta noviembre del 2026? Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV, en YouTube, en TikTok y también en X, antes Twitter. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Periodistas objetivos, profesionales, conservadores para usted. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más datos de la política doméstica de los Estados Unidos, déjeme contarle que hoy Kristi Noem ha testificado en la audiencia del Comité Judicial del Senado. Los izquierdistas presentes ahí han lanzado y vociferado cánticos en contra de las familias de las víctimas, a estos que el presidente Donald Trump ha denominado las familias ángeles. Nadie es ilegal en tierras robadas, es lo que han salido a gritar. Le digo, es bochornoso lo que uno termina viendo del Partido Demócrata y sus activistas radicales de izquierda. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está testificando
ante el Comité Judicial del Senado, mientras el cierre parcial del gobierno dirigido contra el Departamento de Seguridad Nacional llega a su tercera semana y los demócratas luchan para poner fin a las deportaciones. Esto ocurre en medio de una creciente tensión tras la muerte de Alex Pretty y Rini Good, quienes se unieron a una turba de izquierdistas violentos que se han enfrentado repetidamente con agentes federales durante el último año. Era solo cuestión de tiempo para que alguien muriera al atacar a agentes de ICE, como sucedió con ellos dos. Bueno, ya en la audiencia, cuando Noem entró a la sala de audiencias, fue acosada por manifestantes de izquierda que le decían: deberías renunciar, deberías avergonzarte de ti misma, apoya a los inmigrantes. No existen los inmigrantes ilegales. Somos familias que tienen familias detenidas en un sistema inhumano que las oprime y viola sus derechos humanos fundamentales. Nadie es ilegal en tierras robadas. Bueno, solamente en este último párrafo, yo me imagino que mucha de esta gente habrá pasado un poquito de historia para que pues, no vayan a contarle a usted esta estupidez de que nadie es ilegal en tierra robada. Yo creo que muy ignorante hay que ser como para simplemente aceptar esto y no cuestionarlo. Habrá que recordarle a muchos de estos zurditos. Claro, ahora, si tienen la idea, la ilusión, el sentimiento de que esa zona de California, nomás por mencionar, vuelva a los hermosos brazos de México, pues yo creo que no había necesidad siquiera de esperar que vuelva. Hoy está gobernada por un zurderío que nada tiene que envidiarle a México. Pero si esta gente, sobre todo los demócratas, que hacen este tipo de manifestaciones y que dicen que nadie es en tierra robada, yo quisiera, sobre todo los artistas de Hollywood, que son los primeros que se compran grandes porciones de tierra porque pueden, y además yo creo que ellos están conscientes de que por algo con su dinero ganado pues quieren tener su propiedad privada. Pero como dicen que es una tierra robada, yo quisiera ver a todos estos zurdos empezar a entregar sus títulos de propiedad para lo que ellos consideran son los verdaderos dueños. Hay mucho indígena americano, que hoy no querrá vivir como lo han estado haciendo en ciertos lugares y que va a estar encantado de tener una casa de campo de verano y que estos mismos zurdos podrán entregarles. Pero por supuesto, están en toda, yo creo que si son congruentes, empiecen a devolver cualquier propiedad privada que ustedes tengan a estas personas. Y les vamos a creer que realmente ustedes tienen la convicción de que nadie es ilegal en tierra robada. Ahora, también nos parece muy hipócrita por parte de la administración, más bien por parte de los demócratas, sabiendo que la administración de Barack Hussein Obama fue el que en su gobierno mandó a construir jaulas para niños. Le doy un dato adicional. Barack Hussein Obama fue el presidente que más deportó inmigrantes hispanos. Sí, porque mientras exportaba o mientras votaba, mientras deportaba a nuestros hispanos, se encargó de llevar adelante una importación masiva de musulmanes, que tampoco se lo van a contar, pero revise. ¿Cuántas visas se dieron para la gente que son de tradición musulmana? Islamistas, pues. Revise los datos para que no le mientan. Ahora, yo entiendo de que la gente puede estar molesta, pero ¿por qué atacan solamente, o más bien, por qué tratan de imponer una narrativa engañosa y falsa? Quienes han causado el problema son los mismos demócratas y lo vienen haciendo por mucho tiempo. Fueron ellos los que permitieron la masiva invasión migratoria de 4 años durante la administración de Joe Biden. Premeditada. Ese es el verdadero problema que se debería atacar. ¿Por qué no están legislando estos demócratas para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Por qué cree? Porque ellos han buscado la manera de cómo importar votantes a futuro para su partido. Ojalá que no se salgan con la suya. Porque lo que viene, si esta nación termina cayendo en manos de ese socialismo
o la Internacional Socialista, lo que queda para los Estados Unidos es realmente muy, muy triste. Bueno, soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23 versículos 1 al 22. Tengan un bendecido resto de martes y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.